¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenido a tu canal favorito Tips de 10. Yo soy David Shaddai y el día de hoy hablaremos de la obligación de entregar los comprobantes fiscales de nómina. Este video es una secuencia de varios videos que estamos subiendo en torno a todo lo relacionado con el CFDI de nómina. Si no viste el video anterior, te invito a que lo veas, ya que hablamos del tema de la obligación de emitir este comprobante fiscal. Pero bueno, ahora hablaremos de la obligación de entregar a los trabajadores o a los beneficiarios de los ingresos por honorarios asimilables la entrega del comprobante fiscal tipo nómina. Acompáñame. Recordemos otra vez que el artículo 99 en su fracción tercera de la Ley del Impuesto a la Renta nos establece la obligación de emitir y entregar los comprobantes fiscales. Anteriormente ya hablamos de manera vasta y suficiente todo lo que conlleva a la parte de emitir en cuanto a los plazos. Ahora, en cuanto a la entrega, en cumplimiento a la obligación de la entrega de los comprobantes fiscales, el artículo 29 en su segundo párrafo, fracción quinta, dice que debemos de entregar y poner a disposición el CFDI nómina o cualquier comprobante fiscal digital. La regla 2752 de la resolución miscelánea nos establece que los contribuyentes entregarán o enviarán a sus trabajadores el CFDI en un archivo con el formato electrónico XML de las remuneraciones cubiertas. Bueno, tenemos cuatro opciones que nos da la resolución miscelánea en esta regla 2752. La primera es esta, que entregaremos o enviaremos el comprobante de nómina en formato XML. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque dice entregarán o enviarán. La única manera de enviarlo es a través de WhatsApp, de alguna plataforma tecnológica, un correo electrónico o a lo mejor a través de una USB, pero el formato XML todos conocemos que es un formato no muy entendible y que hasta cierto punto pudiéramos generar un problema al trabajador que no pudiera entender esa información, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. La segunda opción que nos da esta regla es que los que no estén en posibilidad de entregar o enviar el comprobante de nómina, para cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, es decir, de entregar o enviar, podrán entregar una representación impresa del CFDI. Dicha representación deberá contener al menos los siguientes datos: el folio fiscal, la clave de RFC del empleador y la clave del RFC del empleado. U otra vez, aquí hay que tener mucho cuidado con esta segunda opción que nos da la resolución miscelánea. El comprobante fiscal digital es el archivo XML. En ningún caso se va a entender como la factura o el comprobante fiscal digital, el recibo de nómina, como la representación impresa. Por eso también el Código Fiscal en el artículo 29 nos establece que solamente es una representación impresa y no tiene efectos fiscales. Y esta regla 2752 nos establece tres requisitos importantes: el folio fiscal, el RFC, tanto del empleado como del empleador. Ahorita veremos una disposición laboral en el cual dice la Ley Federal del Trabajo que el trabajador debe de estar al tanto o se debe de manifestar en los comprobantes de nómina todas las percepciones y todas las deducciones que se le hagan al trabajador. Y por ejemplo, si nos abocamos a esta regla de la regla 2752, estaríamos incumpliendo un tanto cuanto esta disposición laboral. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con nuestras representaciones impresas de los comprobantes de nómina. La tercera opción que nos da esta regla es que los contribuyentes que pongan a disposición de sus trabajadores una página web
que les permite obtener las representaciones impresas del CFDI, tendrán por cumplida la entrega de los mismos. Es decir, recordemos que en el 99 fracción tercera están dos obligaciones, expedir y entregar. Y entonces, si nosotros como patrones estamos en la disposición de ofrecer una página web que se le otorgue un usuario y una contraseña al trabajador y que al ingresar pueda descargar todas las representaciones impresas, lo correcto también pudiera ser que pueda descargar el XML y la representación impresa, recordando los requisitos de la representación impresa como mínimo, también podrán considerar como cumplida esta obligación. Ahora bien, la última opción o la facilidad que nos da la resolución miscelánea es los empleadores que no puedan realizar lo señalado en el párrafo que antecede, es decir, que no tengan una página web, podrán entregar a sus trabajadores las representaciones impresas del CFDI de forma semestral dentro del mes inmediato posterior al término de cada semestre. Digo, el año tiene 2 semestres, a lo mejor el primer semestre, enero a junio, y estaríamos entregando los CFDIs, las versiones impresas del primer semestre en el mes de julio. Sin embargo, hay una precisión en cuanto a esta regla. La facilidad prevista en la presente regla será aplicable siempre que, al efecto, se hayan emitido los CFDIs correspondientes dentro de los plazos establecidos para tales efectos. Recordemos, son dos obligaciones muy diferentes, la de la emisión y la entrega. En el caso de la emisión, el plazo máximo que tenemos es de 11 días hábiles después de haber efectuado el pago por concepto de nómina, que aproximadamente, como les mencioné en el calendario, es a más tardar el 16 del mes siguiente. Sin embargo, en el caso de la entrega, pudiéramos entregar los FDIs de manera semestral, pero como requisito diste esta regla, debimos de emitirlos dentro de los plazos. Entonces, esto es la facilidad que nos da la resolución miscelánea de la regla 2752 para entregar el CFDI correspondiente. Y como les mencionaba, también el mismo artículo 99, fracción tercera, mencionaba, de la ley de impuesto a la renta, mencionaba que estos FDIs de nómina o estos comprobantes fiscales digitales pudieran servir para entregarse de acuerdo a las disposiciones laborales para fungir como constancia de pago. El artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo establece que en todos los casos el trabajador deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago. Los recibos de pago deberán entregarse al trabajador en forma impresa o por cualquier otro medio, sin perjuicio de que el patrón lo debe entregar en documento impreso cuando el trabajador así lo requiere. Una cosa son las obligaciones en materia laboral y otra cosa son las obligaciones en materia fiscal. Algunas cosas se pueden homologar, por ejemplo, la entrega. La entrega dice la ley del impuesto a la renta en la resolución miscelánea, lo puedes entregar hasta de manera semestral. Incluso no dice plazos en cuanto a la entrega de los mismos, pero que en teoría tiene que ser en los mismos plazos en que se está pagando. Entonces, y la Ley Federal del Trabajo no menciona cuándo debe de entregarse el recibo de nómina al trabajador. Sin embargo, dice que indistintamente de la forma en cómo se le haya entregado el trabajador, si el trabajador lo pide de forma impresa, hay que dárselo de forma impresa. Ahora bien, ¿qué pasa con esta versión impresa? En la práctica es el archivo PDF, la versión impresa. En términos del artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, menciona que en cualquier caso
deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago, es decir, de las percepciones y las deducciones. Si nos abocamos a lo que dice la regla 2752, que nos mencionaba que la versión impresa solamente iba a tener tres requisitos: el folio fiscal, el RFC del emisor y del receptor. En este caso, no estamos cumpliendo con el requisito laboral de que deba estar informado de sus percepciones y sus deducciones. Por lo tanto, mi recomendación, en este caso un tip, es de que revisen sus sistemas de nómina cómo emiten las versiones impresas para que ese documento pueda servir como método de prueba para efectos laborales y se eviten un trabajo doble: emitir un documento fiscal y, por otro lado, emitir un documento laboral. Los recibos impresos, este es el mismo artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Los recibos impresos deberán contener firma autógrafa del trabajador para su validez. Los recibos de pago contenidos en comprobantes fiscales digitales por Internet pueden sustituir a los recibos impresos. El contenido de un CFDI hará prueba si se verifica en el portal de Internet del SAT. En caso de ser validado, se estará lo dispuesto en la fracción primera del artículo 836D de esta ley. Bueno, en materia laboral, no necesariamente tenemos que tener un CFDI para comprobar que hemos hecho el pago o comprobar el pago de alguna de las prestaciones laborales, como cuáles: sueldo, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras. En materia laboral no se necesita el comprobante fiscal. Incluso se puede ofrecer como prueba una transferencia, un recibo simple o cualquier otro documento que no sea el CFDI, en el cual se pueda dejar constancia de que se le han hecho esos pagos a los trabajadores. Pero ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo? Que estos documentos deben de estar firmados, salvo que sea un CFDI. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos la práctica de que por todos nuestros pagos tengamos el CFDI correspondiente, vamos a poder cumplir con una obligación laboral. ¿Por qué casos no tendríamos que emitir el CFDI? Bueno, a lo mejor tenemos una mala administración en el departamento de nómina, no estamos comunicados bien con el departamento de finanzas y el área de finanzas se pasa haciendo pagos y pagos a los trabajadores, y a lo mejor el de nómina pues no hace sus cálculos, o a lo mejor no los tiene dado de alta al IMSS, y eso no significa que no debamos de tener un comprobante de pago de las prestaciones económicas a los trabajadores. Entonces, este es el tip: indistintamente de que si están dados de alta o no, o si emiten sus FDIs de nómina o no, deben de tener un comprobante para materia de salarios en el caso de una demanda de corte laboral. Ahora bien, están los documentos o los recibos que contienen esta información de los pagos por medio de un comprobante fiscal digital por Internet. Entonces, ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo? En este caso, no hay problema, no es necesaria que venga por firma autógrafa, y solo basta con que se haga la certificación de que dicho folio fiscal se encuentra vigente en los controles del SAT. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista operativo y administrativo, nos quitamos un paso del hecho de estar emitiendo y elaborando documentos para comprobar los pagos de prestaciones económicas a los trabajadores y pasarlos a firma. Entonces, si emitimos el CFDI, la versión impresa cumple con mostrar ingresos y percepciones y deducciones de los trabajadores, y a su vez se les envía sus correos electrónicos, o indistintamente de que si se les envía o no, se timbran, ya no tenemos esa obligación o esa carga operativa de pasarlos a firma
con el trabajador y en el caso de una demanda, todavía hacer una pericial en materia de dactiloscopía o grafoscopía para comprobar que esa firma corresponde al trabajador. Y eso es todo por hoy. Te invito a que te suscribas al canal y que le des clic en la campanita para que te notifique cada vez que subamos un video. Nos vemos para el próximo video tips de 10.